Estimados amigos de España, ha sido muy grato la invitación que he recibido de ustedes para conversar un tema que tiene que ver con las jornadas que están realizando, estas octavas jornadas en relación al estudio del varón infértil. Los temas que le voy a comentar en este momento es algo que nosotros llevamos desarrollando en conjunto con la Universidad de Colonia en Alemania sobre el proceso de vitrificación. Ustedes todos se dedican al área y han visto los importantes logros que se obtuvo desde que se comienza con la vitrificación de ovocitos. Eso marca una revolución en cuanto a la terapia y a la conservación de ellos en los programas de fecundación asistida. La otra situación que nosotros consideramos importante es el gameto masculino, y en relación a ello, esto surge en las necesidades que nosotros tenemos en los países en vía de desarrollo de poder de alguna manera ayudar a estos pacientes que por el costo de la ICSI no es posible alcanzarla. Les voy a hablar sobre vitrificación espermática. En resumen, este proceso en qué se compara con la congelación tradicional, especialmente porque es más simple, no requiere equipamiento, tiene menos tiempo de consumo, y eso hace que pueda ser aplicado en cualquier centro de reproducción asistida. En relación a la congelación tradicional, lo que hace al pasar rápidamente la célula desde temperatura ambiente hacia el nitrógeno líquido es la rapidez. Si ustedes ven acá, en la congelación tradicional, la célula pasa por cero, por lo tanto se va a producir microcristales, que es lo que en el fondo va a producir daño al espermatozoide. Y la vitrificación, al ser un proceso de congelación ultra rápido, la célula no alcanza a pasar por cero y tiene la ventaja de si hay la formación de agua o queda pequeña cantidad de agua, esta los cristales son muy pequeños, por lo cual no van a producir daño. De ahí la otra ventaja que tiene este proceso es que no utiliza medios protectores permeables, que en el fondo son los que producen la mayor toxicidad en este procedimiento, y solamente utilizamos un medio de congelación no permeable como que actúa extrayendo el agua por osmolaridad, como es la sucrosa. Como podemos ver en el nuevo slide, las características de la vitrificación, como ya les había comentado, permite el contacto directo entre el nitrógeno líquido y la célula, y cuando nosotros queremos trabajar en forma séptica es posible poder colocar las células dentro de una estructura que impida el contacto directo con el nitrógeno líquido en el sentido de mantener la esterilidad o las condiciones más asépticas del medio en que van los espermatozoides. Entonces, dentro de las características que ya les comentaba, se elimina la cristalización, utiliza en algunos casos, especialmente para ovocito, mayor cantidad de crioprotectores, pero a corto plazo. En el caso del espermatozoide eso no es tan crítico. Hay un rápido proceso de vitrificación y descongelación, tan importante el proceso de vitrificación como es el desvitrificación, por lo tanto la célula tiene que pasar rápidamente de un estado que está sólido a un estado líquido, y de ahí la importancia también de la temperatura, como vamos a ver más adelante, de la desvitrificación. Utiliza pequeños volúmenes, lo cual incrementa la tasa de congelación. Nosotros trabajamos entre 5 a 100 microlitros de medio en el cual están los espermatozoides. La tasa de congelación es aproximadamente entre 15.000 a 30.000 grados Celsius por minuto. Esto a su vez va a minimizar la injuria osmótica y reduce el procedimiento, que es muy importante en aquellos centros que tienen un alto volumen de pacientes, a no más de 2 a 10 minutos. Asimismo, el protocolo es simple, es muy fácil de aprender, y yo diría que con una sesión ya las personas están posibilitadas para hacer la vitrificación de espermatozoides. Y lo otro, que no deja de ser menor, en aquellos países, como les comentaba, que hay pocos recursos, elimina el costo del equipamiento, que mínimo aproximadamente un equipo de congelación cuesta alrededor de los $10.000.
Como vemos a continuación, ¿cuáles son los métodos actuales que tiene la congelación tradicional? Como todos sabemos, en los casos de semen de donante es un poco diferente, porque el semen de donante ustedes van a elegir al mejor donante. Por lo tanto, hay un proceso de selección. Pero cuando nosotros trabajamos con pacientes, una de las cosas que más visualizamos cuando utilizamos la congelación es la pérdida de la motilidad y vitalidad espermática. Y lo otro que es dramático, que es el daño a la membrana plasmática. De ahí que en los procesos de inseminación nosotros tenemos que poner un alto número de espermatozoides porque aproximadamente un 30% de ellos va a tener la membrana normal y un 70% alterado. Entonces, las posibilidades de fecundar el ovocito va a requerir un mayor número de espermatozoides. Si hablamos de banco de semen, va a requerir un menor número de pajuelas por donante que si tuviéramos una técnica que conservara altamente la preservación de las membranas plasmáticas y la motilidad. Lo otro que todos conocemos que es la criocapacitación, que conlleva a una reacción de acrosoma no fisiológica, y también el proceso de congelación va a producir inducción de apoptosis símil, que es lo que habitualmente ocurre con los procesos de externalización de la fosfatidilcerina, y que hay algunos medios que permiten retirarlos para realizar, por ejemplo, técnicas de ICSI, que es la técnica de las columnas de anexina 5. Entonces, si ustedes tienen semen al proceso de criopreservación que va a producir daño de membrana, si colocan anexina 5 para reducir ese número, si quieren utilizarlo, por ejemplo, en ICSI, el costo se va elevando. Y eso nosotros, como vamos a mostrar, lo eliminamos con la técnica de vitrificación espermática. Vamos a ver los principios de la vitrificación, ya lo comentamos anteriormente, el congelamiento ultra rápido de pequeños volúmenes de muestra, el contacto directamente con nitrógeno líquido o con una capa de algún material, en este caso plástico, que permite mantener las células en una condición de no contaminación. Y el proceso físico de solidificación, de ahí viene la palabra vitrificación, que no forma el cristal, el medio se torna viscoso y pasa a una fase líquida, a una sólida, que es similar al vidrio. Por lo tanto, va a proteger mucho mejor esta célula. Siguiendo con las condiciones que nos favorece la vitrificación, tenemos que los estudios que nosotros hemos realizado va a mejorar muchísimo la capacidad de preservar la función espermática y obviamente va a reducir el daño osmótico, tiempo y costo en la congelación. De ahí el interés nuestro de poder presentar este tema, porque creemos que puede ayudar mucho tanto en los bancos de semen como en los programas de fecundación asistida. Ahora vamos a presentar lo que nosotros habitualmente conocíamos, los métodos de vitrificación. Vamos a ir viendo los métodos que están o han sido publicados. Teníamos el método de congelación ultra rápida, que era en CryoLoop, que es convencional para ovocitos. Se puede utilizar la misma técnica para congelar bajo número de espermatozoides, pero ustedes pueden darse cuenta de que el número espermático es tan reducido que solo serviría para ser utilizada en ICSI. El método de grilla tiene las mismas condiciones, números reducidos de espermatozoides puestos sobre una grilla a vapor de nitrógeno líquido que induce el mismo efecto. Aquí tienen una foto de CryoLoop, como pueden ver, ahí se ven los espermatozoides, que son una muy pequeña cantidad. Pero eso, por ejemplo, no nos serviría para hacer inseminación intrauterina. Lo cual el método, como yo les comentaba al inicio, está pensado para poder ir recolectando muestras de pacientes para hacer inseminación intrauterina. Entonces, cuando uno presenta una técnica novedosa, tiene que demostrarlo científicamente que es mejor que la anterior, y eso es lo que nosotros realizamos comparando la congelación tradicional con la vitrificación, y tomamos la mayoría de los test que están presentes para evaluar función espermática. Lo hicimos con citometría de flujo, en el cual evaluamos 10.000 células y eso permite llegar a conclusiones. Si ustedes ven ahí, los parámetros que nosotros medimos fue movilidad
con el sistema de casa, el potencial de membrana mitocondrial, lo que nos interesaba muchísimo ver la integridad de membrana plasmática y la integridad del acrosoma, y la traslocación de la fosfatidilcerina, que como yo les comentaba, los procesos de inicio de apoptosis símil del espermatozoide humano. Y cosa que es trascendental ver si estos procesos de congelación, la vitrificación, produce daño y fragmentación del ADN, ya que está demostrado que los métodos convencionales no lo inducen. Por lo tanto, esta nueva metodología no debería producir el daño respectivo. Si ustedes ven, en la motilidad, el control en relación a la vitrificación preserva aproximadamente el 80% de la motilidad. Si ustedes ven ahí en la congelación tradicional, esto no es semen de donante, no son espermatozoides extremadamente de alta calidad, sino que son en pacientes. Y vean ustedes cómo se reduce cerca de un 30 o 40% de la motilidad después de la congelación tradicional. Tomamos el mejor método que aparecía en las publicaciones y obviamente lo pudimos comparar con la vitrificación. El potencial de membrana mitocondrial, que siempre va asociado a la motilidad, no produce cambio, y este es el tema más interesante para nosotros. La vitrificación no induce procesos de criocapacitación. Es similar al control, y vean ustedes que más del 20% de los espermatozoides con el método convencional se induce este proceso. Y la fragmentación del ADN se mantiene similar, como ya lo comentábamos, con la vitrificación. ¿Qué importancia tiene esto? Que si nosotros hacemos una inseminación, los espermatozoides que nosotros colocamos en el tracto genital obviamente no están inducidos la capacitación, y por lo tanto no acelera el proceso de reacción de acrosoma, y estos espermatozoides pueden mantenerse un mayor tiempo con su función conservada hasta el momento de la ovulación. Entonces, desde ese punto de vista, va a favorecer este método en comparación al método congelado para hacer inseminación intrauterina. La integridad de membrana acrosomal, aquí estaba el problema. Nosotros desvitrificábamos a 37 grados Celsius, como estaba en la literatura, y ven ustedes que todavía la integridad de membrana acrosomal en relación al control y la membrana plasmática en relación al control seguía siendo alta. Conservábamos un 60% de membrana plasmática y teníamos una pérdida de acrosoma aproximadamente del 30%. Y comparado obviamente con la congelación tradicional eran mejores, pero teníamos un problema que optimizar. El procedimiento de vitrificación es muy simple, como lo van a ver. Se usan dos pajuelas, una dentro de la otra. Una se llena hasta con 100 microlitros de espermatozoides. Usamos unas pajuelas internas que están en forma comercial. Se llena con el líquido, se coloca una pajuela dentro de otra, por lo tanto el mecanismo queda aséptico y se sella a los extremos y va en directo contacto con el nitrógeno líquido. Ahora vamos a ver el proceso, cómo se realiza. Ahí se toman los espermatozoides post selección espermática, y ahí es la otra situación interesante. Los espermatozoides utilizados por vitrificación pasan cualquier proceso de selección espermática. Por lo tanto, son espermatozoides libres de plasma seminal, libres de los otros contaminantes, virus, bacterias que contiene el semen. Son solamente espermatozoides, y esos altamente mótiles que pueden, posterior al proceso de desvitrificación, ser utilizados de inmediato, ya sea para una técnica de fecundación in vitro o una inseminación intrauterina. Ustedes conocen perfectamente los trabajos que muestran que la mantención de espermatozoides criopreservados en el tiempo induce fragmentación del ADN, de ahí que en este caso, al utilizarlos ya seleccionados, ya en condiciones de hacer el proceso inmediato, reducimos todo ese riesgo. Entonces, ahí están los dos tipos de pajuelas, se coloca uno dentro de otro. Ahí están viendo cómo se llena con el medio de lavado o medio de cultivo con los espermatozoides altamente mótiles, y se coloca una pajuela dentro de otra pajuela. Ahí, una vez que ustedes colocan una pajuela dentro de la otra, se sellan ambos extremos y van contacto al nitrógeno líquido para hacer el proceso de vitrificación
y posteriormente almacenamiento de la muestra. Y aquí viene la parte importante. Si rápidamente congelamos, rápidamente tenemos que descongelar y nosotros subimos la temperatura de descongelación a 43 grados Celsius. Mantenemos el medio a 43 grados y extraemos la pajuela interna, y como se ve acá, y que entre en directo contacto con la pajuela interna, con el medio a 43 grados. Se agita el tubo y se produce de inmediato la descongelación. Ese es un tubo grande, habitualmente ya lo hacemos en tubos más pequeños con 3 ml de medio de desvitrificación. Acá vean el proceso, se saca la pajuela interna y se corta y se echa directamente, se coloca directamente en el medio de cultivo, se extrae, posteriormente se hace una pequeña centrifugación y van a resuspender el pellet en la cantidad de medio que ustedes quieren. Si tienen muy bajo número de espermatozoides, pueden resuspenderlo en 5 o 10 microlitros y usarlo para ICSI. Si quieren para hacer fecundación in vitro, tiene un número mayor, en 50 microlitros o 20 microlitros, depende de cada centro. Y si lo quieren para inseminación intrauterina, 300 o 400 microlitros para ser colocados directamente a través del cervix en el útero. De ahí que la otra ventaja, que no se lo había dicho, que ustedes saben perfectamente el número de espermatozoides recuperados. Si recuperaron 20, recuperaron 100, recuperaron 1.000.000. Y eso lo colocan ustedes en la cánula de vitrificación y al desvitrificar saben perfectamente el número de espermatozoides que tienen. Aproximadamente tienen que calcular que un 80%, si ustedes tienen un 100% de motilidad, van al desvitrificar para tener un 80%. Lo otro hecho importante que nosotros también comparamos, si este método permitía la extracción tan importante de agua del medio intracelular, moviéndolo al extracelular a través de procesos de osmolaridad, que no se formaban cristales, era posible almacenar a una temperatura distinta que el nitrógeno líquido, en el cual estamos seguros que el proceso de descongelación no va a ocurrir. Pensamos que teniendo en consideración estos dos postulados era posible buscar congelar una temperatura menor. Usamos A4, menos 20, menos 80. En menos 4 no funcionó, en menos 20 tampoco funcionó, pero sí en menos 80 es posible que estos espermatozoides se conserven sin tener problemas. Entonces comparamos la motilidad en menos 196 con relación a un refrigerador. A un freezer de menos 80 la motilidad no presentó ninguna variación. El potencial de membrana mitocondrial tampoco. Y la fragmentación del ADN tampoco. Entonces esto implica que ustedes pueden almacenar las muestras, nosotros tenemos tiempo hasta un año, pero puede ser 6 meses sin problema, en un freezer. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el paciente que va a fecundación in vitro, que va a ICSI o que va a inseminación intrauterina, él puede dejar sus muestras con anticipación mientras estudia el ciclo o se cicla la mujer, se guardan en un refrigerador y el día de la punción se saca la muestra sin ningún riesgo, almacenada, el paciente no tiene ninguna presión psicológica, él está en pabellón tomando la mano de su esposa y posteriormente se hace el procedimiento con los 2 gametos. Entonces evitamos todo la demora de tiempo, sacar a veces los espermatozoides del nitrógeno líquido y los riesgos que esto implica. Entonces, la importancia que tuvo para nosotros la vitrificación en un país que es en vía de desarrollo, en el cual la seguridad social nosotros tenemos un sistema de ISAPRE, no cubren la fecundación in vitro, era ver la posibilidad en estos pacientes que tenían una astenoteratospermia, que lo que nosotros vemos aproximadamente era el 70% de los factores masculinos idiopáticos, que tenía un recuento espermático bajo de 1 millón, sobre 1 millón, ustedes saben que pueden haber embarazo espontáneo, pero bajo 1 millón es muy difícil. Medíamos la fragmentación del ADN, que estudia límites normales, pero no podíamos hacer una inseminación con alta fragmentación porque el riesgo de
microaborto es más alto. Obviamente descartábamos todo lo que tenía que ver infección seminal silente, se tomaba todos los gérmenes que ustedes conocen, se descartaba todo aquello y almacenábamos espermatozoides. Habitualmente estos pacientes daban 200.000, 300.000, 500.000 espermatozoides mótiles por muestra. Entonces habitualmente con 3 o 4 muestras ya teníamos nosotros un mínimo de 2 o 3 millones de espermatozoides mótiles. Y realizamos 4 inseminaciones intrauterinas. Los primeros resultados es que aproximadamente es similar a las tasas que da la inseminación intrauterina, depende de los centros, va entre 15 y 18%. Nosotros es una ciudad pequeña, así que grandes estadísticas no podemos tener, pero logramos los primeros embarazos en pacientes que tenían este tipo de patología, tanto en pacientes que previamente se habían realizado una ICSI con embarazo exitoso, pero que por los costos no podían hacerse obviamente una segunda ICSI, y nosotros lo sometimos a vitrificación y almacenamiento, y ahí tenemos el primer nacido vivo en el mundo con esta técnica de vitrificación, con una pareja que no tenía ninguna posibilidad por recursos económicos de tener un hijo. Pero al aplicar esta tecnología, en estos casos particulares, se le da la posibilidad a estas parejas de poder ser padres. Ese es el otro caso que les comentaba, de la paciente que hizo una fecundación in vitro primero y posteriormente un embarazo con espermatozoides vitrificados en inseminación intrauterina. Y estos chiquitos que fue una vitrificación en el cual usamos el mismo procedimiento, vitrificamos en Temuco, mandamos la muestra a Santiago, ahí en Centro de Medicina Reproductiva, y utilizando los espermatozoides de esa paciente hicieron una ICSI, y ahí están los 2 niños sanos. ¿Cuál era el problema? Que teníamos que los procesos de congelación producen alta concentración de especies reactivas de oxígeno. Entonces nosotros pensamos, el daño de membrana está dado por este incremento de las especies reactivas de oxígeno, entonces coloquemos algún antioxidante. Entonces trabajamos con BHT, que es un antioxidante que se utiliza habitualmente en los alimentos, que es no tóxico, y que cumple la doble función porque tiene una acción antiviral. Entonces dijimos, bueno, hay pacientes que por ejemplo, que tienen virus del SIDA y que requieren técnicas de congelación antes de producir el embarazo después de la terapia, o pacientes que sus parejas tienen HPV, etc. Coloquemos hacemos un doble rol, un medio que es antioxidante y que a su vez es antiviral. Y utilizamos BHT, hicimos la comparación. Este trabajo es que salió publicado el año pasado, que muestra que la vitrificación con BHT medimos potencial de membrana mitocondrial, evaluamos con SARS-CoV-14 la permeabilidad de membrana y evaluamos la producción de especies reactivas de oxígeno con DHI y la técnica de túnel para fermentación y obviamente la motilidad. Vean ustedes, cuando usamos nosotros BHT mejoró un poquito la motilidad, disminuyó levemente la fermentación del ADN y disminuyó también la producción de especies reactivas de oxígeno. Pero para sorpresa nuestra no hubo ningún cambio, como ya lo vieron, en relación a la membrana. Manteníamos el daño de membrana. Entonces el daño de membrana obviamente no era por especies reactivas de oxígeno. Y algo tan lógico, si rápidamente congelábamos las células, ¿por qué rápidamente no las descongelamos? Y aquí nos encontramos con la sorpresa de que a medida que aumentamos la temperatura, como pueden ver ustedes en la diapositiva, mejorábamos tanto la motilidad progresiva de los espermatozoides como disminuía el daño de membrana y manteníamos un mayor número de membrana intacta. De ahí que desde ahí la importancia de la velocidad de congelación es que estamos utilizando temperatura a 42 grados. Estos son trabajos que hacen alumnos de pregrado que están recién comenzando, por eso ven que las motilidades no son tan óptimas ni el proceso es igual. Pero la significancia es lo que importa. Nosotros, al hacer ya estos experimentos con las condiciones del laboratorio nuestro, obviamente estamos casi con el 70-80% de membrana intacta. Y esto lo demostramos con microscopía electrónica de transmisión.
Vean ustedes que en la figura A son los espermatozoides vitrificados a 38 grados, con pérdida de integridad de su membrana, y vean que se ven como pequeños globos. Se altera la forma de membrana, y ven ustedes cuando descongelamos a 40 grados la membrana intacta de la mayoría de los espermatozoides se mantiene. O sea, es un proceso que está dado especialmente, de nuevo, con la velocidad en que realizamos estos procesos. Como conclusión a lo que hemos conversado, podemos decir que la vitrificación aséptica puede usar en cualquier laboratorio de medicina reproductiva. Obviamente, estos métodos van suplementados con albúmina y sucrosa, que permite preservar en cualquier especie de mamífero. A principios del año pasado salió en el zoológico de Cincinnati el reporte de los primeros mamíferos no humanos nacidos vivos por técnica de vitrificación. Eran 2 gatitos. Vito es uno que le pusieron por la vitrificación. Y nosotros en especie humana eliminamos la albúmina por las recomendaciones que existen, y la cambiamos por Dextran con similares resultados. Lo otro que es importante, como ustedes pueden ver, es una técnica simple, rápida y de bajo costo, que es una adecuada alternativa para cambiar el concepto del banco de semen a banco de espermatozoides. O sea, nos permite congelar directamente la célula que queremos tener. Usar también el gameto inmediatamente después de la descongelación evita la fragmentación del daño del ADN, y quienes trabajan con espermatozoide de testículo ven que este proceso sí que es importante, porque el espermatozoide de testículo tiene mayor tendencia a fragmentarse. Por lo tanto, también, como ya lo comentamos, puede usarse a menos 86. Esto simplifica el almacenaje de las muestras en forma muy importante. Ustedes saben perfectamente el lugar refrigerador que tiene la muestra, con el nombre del paciente, la pueden retirar y hacer el proceso que ustedes desean. Y obviamente esto genera una baja importante en el costo de la congelación, del almacenamiento. El nitrógeno líquido es de alto costo, en cambio un refrigerador de menos 80, lo único que hacen ustedes es la electricidad del mes. Sí, tiene que estar asociado a alguna clínica que tenga un sistema bueno, en nuestros países es más frecuente los cortes de luces. En Europa generalmente nunca se produce, pero los equipos de electrógeno siempre están presentes en cualquier clínica que hace cirugía. Como lo comentábamos, la alteración de la función espermática en estas técnicas está asociada al daño de la membrana, y este daño nosotros lo podemos evitar acelerando el proceso de descongelación. Y lo que sí a futuro estamos viendo, si mezclamos tipos de crioprotectores, han salido algunos trabajos que dicen la combinación entre crioprotectores permeables y no permeables eventualmente podrían mejorar la membrana y mantener en forma más adecuada la función espermática, que nosotros esperamos que en algún minuto lleguemos al 90%. Así que este proceso por ahora sigue el estudio, para lo cual los investigadores es muy interesante, porque tenemos algunas otras ideas para poder seguir desarrollando y no termine todo acá. Y ahora vamos a ver un par de videos. Este es el grupo de trabajo que tenemos actualmente en Chile, en Alemania, en Argentina y en España, que colaboramos con el doctor Juan Álvarez de Androgen. Y como esto son la teoría, tengo que mostrarles, estos son los espermatozoides que se obtienen posterior a un swimming. Ven ustedes la motilidad muy cercana al 90% cuando nosotros utilizamos la selección espermática. Entonces veamos qué ocurre cuando estos espermatozoides, con las técnicas que yo les comenté, se vitrifican. Y después del proceso de vitrificación a 42 grados Celsius, vean ustedes cómo las células mantienen su función, mantienen su motilidad. Y esto es lo que uno espera, y que a medida que vaya transcurriendo, si ustedes se interesan en la técnica, lleguen a esos niveles de motilidad espermática, y pueden ser utilizados obviamente para inseminación intrauterina u otras técnicas de medicina reproductiva. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por escuchar esta pequeña videoconferencia, y también aprovecho de saludar a muy buenos amigos que siempre conservo y los nuevos que tendré en España.
Para mí es muy grato haber participado con ustedes en su congreso y cualquier duda nos vamos a comunicar vía Skype o vía correo electrónico. Ya las barreras no existen, la mejor manera de hacer ciencia, la mejor manera de hacer medicina translacional es la cooperación y no hay otra. Mientras nosotros cooperamos, científicos básicos, científicos clínicos, clínicos que tienen que tratar a nuestros pacientes, vamos a ir mejorando la medicina reproductiva de nuestros países. Muchas gracias.